¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con esta presentación vamos a continuar con con el tercer seminario del ciclo de webinars que estamos coordinando desde la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Hoy nos convoca un tema sumamente relevante y preocupante para la comunidad anestesiológica. De hecho, hemos recibido en los últimos meses numerosas consultas al respecto, y es aquellos temas legales vinculados a la problemática que se puede generar o a los conflictos de tipo legal que se pueden llegar a generar en el marco de esta pandemia. Para ello hemos convocado a destacados profesionales de nuestro medio y quiero decirles, antes de presentárselos, que es un honor para nosotros poder contar con todos ellos, para que nos puedan transmitir sus experiencias y su conocimiento. Los temas que vamos a tratar de abordar con breves exposiciones para después dar paso a la parte quizás más jugosa del seminario, que es el intercambio de preguntas con los expositores, con los disertantes. Van a ser el tema del consentimiento informado, el tema de los reclamos administrativos y los amparos judiciales ante la falta de elementos para trabajar en forma segura, cómo se enmarca la responsabilidad médica e institucional en el marco precisamente de una crisis sanitaria, algunos aspectos relevantes y de importancia para todos los que ejercemos de la ley de emergencia sanitaria, cuál es la situación legal en que quedamos ante un eventual cambio de tarea que nos ordenen nuestras autoridades, y también algunas cuestiones vinculadas a las omisiones de cuidados a los pacientes ante la falta de protección personal, de equipos de protección personal. Conjuntamente con Claudio Gabriel Sabino, que es anestesiólogo y con el cual compartimos tareas periciales en la Mutual de Médicos Anestesiólogos, vamos a intentar coordinar esta reunión. Esperemos que salga todo tal cual lo previsto. Les quiero comentar que hoy vamos a contar con el doctor Gastón Rocha. Él es un anestesiólogo, es un médico especialista en anestesiología de nuestra asociación de la ARVA, es experto universitario en dolor con formación médica, especialista en medicina legal y abogado, Nobel abogado y procurador de la Facultad de Derecho. Es un gusto tenerlo con nosotros, es un Nobel anestesiólogo, un joven anestesiólogo, pero con mucha experiencia y mucho conocimiento. También nos acompaña Damián Pantín, quizás un poco más conocido que Gastón, pero también médico anestesiólogo, también especialista en medicina legal, y también tenemos el gusto de compartir con él tareas en la Mutual de Médicos Anestesiólogos, tanto asistiendo a los colegas cuando tienen algún inconveniente, como ayudándolos cuando tienen una demanda judicial. También contamos con el doctor Eduardo Gerón, muy conocido por todos nosotros los de Buenos Aires y probablemente también en el resto del país. Él es abogado, especialista en derecho penal, es ex juez, tiene, al igual que todo el resto de los abogados que le voy a presentar, numerosos antecedentes, pero especialmente me pidieron que los presente como abogados y derecho penal. Así que es un gusto para nosotros y un honor contar con tan prestigioso penalista. También nos acompaña el doctor Ricardo Debó, él es abogado también, es especialista en derecho civil, el área que abarca es el derecho civil, y es un gusto y un honor también poder tener con él esta reunión para que nos transmita todos sus conocimientos, que les aseguro que no tienen ni una gota de desperdicio. También nos acompaña el doctor Sebastián Maceda, él es abogado penalista, también con mucha experiencia en casos de responsabilidad profesional, al igual que el doctor Fabián Lertora,
que también nos acompaña en nuestra tarea desde el punto de vista penal. Así que haciendo esta breve introducción, no quiero insumir más tiempo, por lo cual vamos a pasar al primer tema de la noche, que lo va a ocupar el doctor Damián Pantín. A él le pedimos que nos ilustre a raíz de sucesivas consultas que hemos tenido acerca de la cuestión del consentimiento informado en el marco de esta pandemia, si necesitábamos cambiarlo, adecuarlo. Así que le pedimos a él que nos ilustre acerca de este tema. Así que, Damián, te habilitamos el micrófono para que desarrolles lo tuyo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, yo tengo una presentación. A ver si puedo. Bien. La verdad es que la pandemia no nos dio tiempo a preparar una ley específica, con lo cual estamos llevando todas las situaciones que se presentan al marco de las normas y las leyes que teníamos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa específicamente con el consentimiento informado. Bueno, no les voy a aburrir un poco con los números. La realidad es que es para ver un poco que la situación epidemiológica o el impacto epidemiológico en el resto del país, o sea, en el país, no fue homogéneo, sino que fue bastante heterogéneo, con lo cual en este momento en el área metropolitana de Buenos Aires tenemos digamos, un pico, ¿sí?, de casos, un aumento del número de casos y cierta saturación. Pero no es así en el resto del país. Hicimos lo que hicieron todos los países, ¿sí? Pusimos al sistema de salud expectante de inicio para ver cómo resultaba la pandemia en nuestra población. La realidad es que, bueno, sí se ve esto que decía del área metropolitana, de la saturación, esperemos que no llegue al colapso, y sin embargo, en tanto y en cuanto esto perdure, vamos a tener que convivir con COVID en nuestros hospitales y nuestro sistema de salud va a ver que vamos a tener que adaptarlo dinámicamente al contexto epidemiológico que nos toca, ¿sí? Es decir, en este momento estamos resolviendo urgencias oncológicos y fracturas, algunos ya empezaron a tratar ciertas cirugías selectivas, pero en la medida que pasa el tiempo y esto perdura, empieza a haber una necesidad de dar tratamiento a patologías que son sensibles al tiempo. Esto es, por ejemplo, un nódulo de tiroides, se me ocurre un nódulo pulmonar o una estenosis aórtica que ya tenía indicación, entonces son patologías que con el correr de los meses empezamos a tener la necesidad de resolver, si bien no son urgencias. Bueno, digamos, nosotros ya adoptamos esto, ¿sí? Lo damos como recomendación, que es los distintos escenarios, ¿sí? Y los clasificamos en fases. Esto lo publicó la Asociación de Cirujanos de España, que está en un paso adelante nuestro en etapas de la pandemia, con lo cual vemos que ellos en fase 1, es decir, un escenario donde tienen menos de un 5% de ocupación de camas, ¿sí?, tendrían que tener una actividad quirúrgica normal. En una fase posterior, entre un 5 y un 25, dedicarían los recursos a urgencias oncológicos y benignos preferentes. Ahora, bueno, esto salió el 19 de mayo en Netscape y Nueva York. Dicen los médicos que el riesgo de COVID-19 debería formar parte del consentimiento quirúrgico informado. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, evidentemente los hospitales, independientemente de que tomemos todas las medidas de precaución para que no haya un contagio, tienen sí o sí un riesgo aumentado de contagiar a las personas que están dentro. De hecho, el personal de salud es uno de los más afectados. Bien, y empiezan las publicaciones. Ya empiezan a surgir estudios retrospectivos en donde
se observa que los pacientes que positivizaron PCR dentro de las instituciones, una vez que habían en el posoperatorio inmediato, ¿sí?, tuvieron un 44% más de requerimiento de unidad de cuidados intensivos y una mortalidad mayor al 20% que operándose de la misma patología en un contexto no COVID. Es decir, que claramente el riesgo para estos pacientes está aumentado. Bueno, acá un poco más de lo mismo, o sea, cómo existe la posibilidad de que los pacientes se contagien. Ahora, este riesgo aumentado, ¿quién debe asumirlo? ¿Sí? ¿A quién le corresponde asumir el riesgo? Entonces vamos a tratar de construir lo que es el documento del consentimiento informado, ¿sí? Bueno, todo nace con los filósofos, con los que tenían todas las respuestas desde el inicio. Ellos durante cientos de años hablaban sobre los dilemas del paternalismo, de la autonomía, y hasta que en 1979 Béchamp publica los principios de la ética biológica, ¿sí? Y dice que uno de sus principios, aparte de beneficencia, no maleficencia y libertad, habla sobre el principio de autonomía, ¿sí?, que la persona actúa libremente de acuerdo al plan elegido, ¿sí?, como seres autónomos. Homologado, ¿sí?, en el Código Civil, capítulo 3, los derechos y actos personalísimos, ¿sí? Bueno, también nos trae el tema de los principios de autonomía, y dice que estos derechos son los que le dan existencia al individuo, lo constituyen como persona. Entonces, surge la identidad, el derecho a la libertad, al honor y demás, ¿sí? Y esos derechos, bueno, dentro de ellos está la autodeterminación, ¿sí?, que se ejerce a través de la voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué es un acto voluntario? ¿Cómo se ejerce ese principio de autonomía? A través de un acto voluntario, para el derecho sería la ejecución, o sea, aquel ejecutado con discernimiento, intención y libertad. La libertad es, obviamente, tomar una decisión sin influencia externa. La intención es cuál es el objetivo de ese acto, y el discernimiento, que acá lo resaltamos, es la capacidad que tenemos las personas de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, o lo que creemos y lo que no queremos. Ahora, los pacientes desconocen la medicina o desconocen ciencias biológicas, con lo cual, para poder discernir, necesitan sí o sí de recibir información, porque si no, no van a poder elegir. Bueno, entonces de esta manera queda constituido el consentimiento informado, que es la declaración de voluntad, es la elección libre del paciente, luego de haber recibido la información necesaria para poder tomar esa decisión, ¿sí? El consentimiento es un instrumento jurídico, ¿sí?, que protege bienes jurídicos, y debe tener estos dos componentes. Pasamos a la ley, que la vamos a pasar brevemente porque los tiempos apremian, pero básicamente la Ley de Derechos del Paciente y su relación con los profesionales y las instituciones de salud dice, artículo 2, inciso E, autonomía de la voluntad, ¿sí? Es el ejercicio del principio de autonomía. Tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa. No hace falta que explique por qué. Simplemente con decir no es suficiente. Como así también revocar, ¿sí?, el consentimiento previo, es decir, arrepentirse de la decisión tomada previamente. Y, por supuesto, que la información sanitaria, acá entramos en juego los médicos, el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir esta información, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser esa información? Tiene que ser clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión, ¿sí? El paciente tiene que entender lo que le pasa y la decisión que está por tomar. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que transmitirle? Bueno, el estado de salud, cuál es el procedimiento y cuál es el objetivo, los beneficios, y acá entra en juego cuáles son los riesgos. Bueno, la medicina tiene riesgos inherentes a sí mismos. O sea, una cirugía tiene desde ya un riesgo
por complicación, por efecto adverso y demás. Ahora, existe un riesgo adicional en este momento, que es que el paciente dentro del hospital se contagie de COVID. Con lo cual, es una información que nosotros le debemos brindar al paciente, ¿sí? Y obviamente, si el paciente rechaza el tratamiento, cuál es la alternativa, cuáles son sus riesgos y cuál es el posible desarrollo de su enfermedad. Bueno, acá el artículo 7 específicamente dice que la ley, que el consentimiento se debe tomar por escrito y debidamente suscrito por el paciente, ¿no? En cuanto a que, si es una internación, una intervención quirúrgica, cualquier procedimiento en el que haya riesgo, vamos a tener que tomarlo por escrito. Lo mismo que la revocación, ¿sí? Debe ser por escrito. Para terminar, bueno, me gustaría hacer este breve resumen, es decir, los que estemos trabajando en hospitales en donde haya pacientes COVID internados, a pesar de tomar todas las medidas, vamos a tener que tener sí o sí un informe semanal, por lo menos a mi criterio, sobre la cantidad de pacientes aislados dentro del hospital, sobre el personal de salud afectado y sobre todas las recomendaciones que realicen los comités de crisis. Tener preparado un esquema de prioridad de patologías sensibles al tiempo y de pacientes con la misma patología, o sea que va a haber que priorizar a quién le damos el turno quirúrgico, brindar la información al paciente, toda la que dice la ley, pero además de intervenirse, el riesgo de intervenirse en el estado epidemiológico actual, ¿sí? Y por último, documentar esa declaración de voluntad, ¿sí? ¿Y cómo la documentamos? Bueno, nosotros desarrollamos una adenda a los consentimientos quirúrgicos o anestesiológicos que se estén utilizando, creo que se compartió por FAR, este es el formato, y bueno, estructuralmente está toda la información previa, ¿sí? Acerca de la pandemia, de la posibilidad que tiene de contagiarse, y por último, la declaración de voluntad o el rechazo o la negativa al tratamiento o la revocación. Creo que eso sería todo. Creo que esto se compartió, no sé si Carlos, vos ya confirmás eso, pero para la federación. Sí, si no va a llegar en las próximas horas. No sé si terminaste la presentación. Sí. Te quiero hacer una sola pregunta, Damián. Viste, nosotros hay que tener en cuenta que esta pandemia afecta, no se sabe muy bien, pero un alto porcentaje de la población lo cursa la enfermedad en forma totalmente asintomática, ¿no es cierto? Por lo tanto, no solamente en los hospitales que atienden pacientes COVID, sino en hospitales que no atienden pacientes COVID o incluso en zonas de nuestro país que están libres de circulación. De la misma manera, me parece que, no sé cuál es tu opinión o después lo podemos discutir con el resto de los abogados, de universalizar durante el tiempo que dure en el país la pandemia sin saber muy bien cuáles son las zonas exactas hasta tanto no haya un testeo masivo de la población, universalizar el consentimiento informado con la adenda esta de que al ingresar en una institución de salud hay un riesgo incrementado de contraer por obvias razones la enfermedad. No sé tu opinión, Damián. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, en mi caso particular trabajamos en el hospital Curí. El Curí, en teoría, fue designado como un hospital libre de COVID, o sea que cualquier paciente que tenga fiebre, que presente fiebre, se hisopa y se deriva a otro hospital. Con lo cual, independiente, pero surge esto, ¿no? Los médicos trabajamos en varios lugares, ¿sí? O sea, yo voy de un hospital a otro, con lo cual quizás asintomático ingreso con el virus. Me parece que deberíamos utilizarlo incluso en los hospitales en donde hay pacientes internados. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias, Damián. No. Habilita el micrófono, Claudio. Ahora Ahí sí. está.
Ahí están. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto enorme compartir este diálogo y, bueno, compartir los conocimientos y las experiencias de cada uno. Mi agradecimiento personal, bueno, a la oportunidad que nos da Carlos, a la Federación, a ARO, a la Mutual, y puntualmente a todos los que accedieron a este tema que nos demandó un esfuerzo importante porque, bueno, es una cuestión que nos está limitando en muchos sentidos y, bueno, creo que este webinar puede servir para darnos una estructura como para que el anestesiólogo práctico pueda llegar a, por lo menos, a estar mucho más armado en cuanto al aspecto médico legal. Seguidamente, bueno, el doctor Salguero ya lo presentó, vamos a tener el gusto de compartir la presentación del doctor Gastón Rocha, que, bueno, es colega nuestro, es anestesiólogo, y como decía Carlos, es un abogado novel sobre un tema que más de una vez hemos escuchado, pero que nos es ajeno, obviamente, por nuestro desempeño diario, que es el tema de los amparos. ¿Qué es un amparo? ¿Cómo se fomenta? ¿Cuáles son las características? Y bueno, vamos a ir adentrándonos en este tema para después ampliarlo, ¿no? Así que bueno, bienvenido Gastón, y muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Buenas tardes, Claudio, buenas tardes a todos, muchas gracias. Sí, hice una presentación como para hablar del reclamo. Sí. Es para charlar un poco cómo hacemos en el caso de no disponer, en medio de esta crisis, de equipos de protección, de insumos básicos. Son un par de herramientas como para poder reclamar, ¿no? Bueno, el derecho a la salud es el que está principalmente en juego, junto con el derecho a la vida, que son derechos fundamentales, que ocupan un lugar muy importante en la sociedad, ¿sí? Están protegidos también por todo nuestro plexo normativo, por la Constitución, por leyes, tratados, pero muchas veces entran en colisión con la escasez de recursos, ¿no? Todo esto lo tiene que tener en cuenta el juez al hacer el razonamiento y dictar una sentencia, ¿no? En el caso de la protección de la salud. Respecto a, hay una colisión, ¿no? Les dije, entre el sistema de salud y la atención médica, que lo que hace es dificulta, ¿no? Dificulta nuestra actividad diaria. Esta escasez podría atenuar la responsabilidad de los médicos. Hablo de en potencial, porque justamente tenemos que hacer un buen reclamo. Entonces, de esta manera, se va a generar responsabilidad en quien tiene la obligación de proveer los medios, estos insumos, estos equipos de protección, y no los proveyó. Nosotros los médicos tenemos una obligación legal de obrar, que en principio, como principio general, ¿no? Es una obligación de medios. En sentido jurídico, ante esta colisión con esta escasez de recursos, podríamos excusar la responsabilidad y llevar el nexo de causalidad, o sea, la relación entre el hecho el hecho generador y el daño que se provoca, trasladarlo a la falta de provisión de los insumos, que es responsabilidad de las autoridades. Es por esto que yo quiero hacer hincapié en que ocupa un rol fundamental en nuestra defensa como médicos la correcta documentación de los respectivos reclamos, ¿sí? Yo tengo que tener constancias de todos estos reclamos que voy haciendo. ¿Cómo reclamamos? En el ámbito de salud podemos hacer reclamo administrativo y reclamo judicial. Para temas que no tienen que ver con la salud o
no tienen que ver con la urgencia de un tema de salud o de vida o muerte, la ley de procedimientos administrativos dicen que tenemos que agotar el reclamo administrativo, que eso lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero nosotros tenemos, independientemente de esto, el acceso a un reclamo judicial para obtener una sentencia rápida. El reclamo administrativo nos va a servir para reclamar por incumplimientos, falta de equipos, falta de insumos. Y si bien, como yo les dije, es independiente de la vía judicial, varios de estos elementos nos van a ser muy útiles a la hora de recurrir al juez, ¿sí? Como les decía recién, los jueces, en ciertos fallos, han demostrado que no es necesario agotar la vía administrativa, como se establece en la ley de procedimientos administrativos, para poder acceder a la justicia, ¿sí? Podemos acceder sin agotar esta vía administrativa. Lo más recomendado es el reclamo directo al prestador, ¿no? A las autoridades. Y en caso de denegatoria, en caso de que nos digan que este reclamo no sea fructífero, ahí recurrimos a la vía judicial interponiendo un recurso de amparo, ¿sí? El tema es que agotar la vía administrativa nos va a insumir mucho tiempo. Y por otra parte también el órgano que muy probablemente no rechace este pedido, lo va a rechazar con una fundamentación bastante sólida. Entonces, perdimos tiempo y además vamos a tener más trabajo después, una vez que accedamos a la vía judicial, porque vamos a tener que recurrir justamente ese rechazo que está muy bien fundado. Entonces, a nivel judicial, ¿qué tenemos disponible? Podemos recurrir al amparo, ¿sí? La acción de amparo nos sirve como para proteger derechos fundamentales en las situaciones donde nosotros necesitamos que el juez nos apoye, nos dicte una sentencia favorable a nosotros, porque están en riesgo la salud, la vida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es convencer al juez de que si no se hace nada, va a haber un compromiso de ese derecho que nosotros estamos buscando proteger. Y en el caso de los amparos de salud, generalmente se presentan por actos de omisión, ¿sí? ¿Qué sería esto? No me entregaron los equipos, me faltan drogas. Esto es muy común en el ámbito público y en privado también a veces. Y es necesario recurrir a un abogado para presentar el amparo, ¿sí? Y puede presentarse en cualquier momento del año, incluso en vacaciones, feria judicial, hay juzgados de turno, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos con este amparo es tener una resolución operativa inmediata. Yo no voy a pedir en un amparo 10 mesas de anestesia en un plazo corto, importadas, porque operativamente no va a poder ser inmediato. Eso. ¿Qué características tiene la acción de amparo? Es una acción expedita y rápida, es un juicio rápido. Nosotros necesitamos que el juez se expida rápido. No tiene que existir otro elemento más idóneo, ¿sí? Porque si hay otro elemento más idóneo, el juez nos va a rechazar el amparo. Por eso es que necesitamos que se trate de una situación humana límite y que no tengamos otro elemento como para solucionar este inconveniente. Va contra un acto u omisión, ya sea de la autoridad pública como también de particulares, ¿sí? Esto es no solamente los hospitales públicos, ¿sí? Sanatorios, particulares, y busca protegernos de una arbitrariedad que es manifiesta, ¿sí? Nos deniegan
la provisión de equipos sin más explicaciones o con excusas. Entonces deviene arbitraria esta omisión, ¿sí? Y el amparo lo que busca es proteger, como les decía en uno de los primeros slides, proteger un derecho constitucional, ¿sí? Derecho constitucional o que esté presente en un tratado o en una ley, ¿sí? ¿Qué pasa si el juez no rechaza el amparo? Se puede apelar esa decisión del juez o se puede iniciar un juicio común. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los anestesiólogos necesitamos reclamar por escrito. Tenemos que tener una constancia nosotros. ¿Por qué? Porque el proceso es tan corto que no va a tener un periodo de prueba que nos permita convencer al juez. Entonces nosotros tenemos que documentarnos de todos los reclamos que estuvimos presentando. Esto se hace con una nota por duplicado, triplicado, pero a nosotros siempre nos tiene que quedar una constancia, ¿sí? Por eso es necesario que sea por escrito y que nos documentemos. De esta forma, lo que vamos a poder hacer es trasladar la responsabilidad a aquel que no nos proveyó el equipo, el insumo, o no nos autorizó la práctica. Muchas gracias. Esa es toda mi presentación. Bueno, muy bien, Gastón. Muchas gracias por los contenidos y por el respeto al tiempo que fuimos muy tiranos con el tiempo que pedimos para poder aprovechar la gran cantidad de temas que teníamos. Eduardo, doctor Gerón, en virtud de lo que acaba de presentar Gastón, nosotros tenemos muchas consultas y muchas dificultades. Entonces, supongamos que yo voy a un hospital, llego, me dicen, mire, se tiene que operar este señor que tiene un abdomen agudo y, bueno, no tiene tos, pero estamos en una zona de transmisión viral comunitaria, digamos. Entonces, a mí en la asociación me dijeron, o en los protocolos se dice que yo me tengo que cuidar porque no hay testeo previo de los pacientes. Entonces, ¿cómo hago para dejar plasmado no solamente la constancia de esto que se llama, nosotros le llamamos el EPP, que es el equipo de protección personal? ¿Me puedo negar a hacer la asistencia de ese paciente porque no me dan el equipo de protección, porque el hospital lo está guardando para el momento de crisis? ¿Y de qué manera también nos gustaría que nos digas, en cierta forma, esta ausencia de material para la protección personal del equipo de salud, en este caso del anestesiólogo, va a generar también responsabilidad? Te pido tu opinión desde el punto de vista penal en los cuadros directivos, el jefe de guardia que no puede estar ordenando, el jefe de servicio, los directores, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, queríamos que nos ilustres a raíz de este tema, que es, digamos, el problema que se plantea de la omisión de cuidado ante la falta de PP. ¿Tengo que hacer la prestación? ¿No la tengo que hacer? ¿Cómo me manejo? Yo te estoy llamando por teléfono para que me digas qué hago ante estas circunstancias. Perfecto, Carlos. Me parece que es un tema que atañe muchísimo, porque es la realidad hoy de todos los días, ¿no es cierto? Como primera medida, lo que nosotros nos encontramos aquí es algo que no podemos parangonar con nada anterior. Esto es una cosa absolutamente nueva, es una cosa totalmente diferente a lo que haya podido pasar en el pasado. Entonces, tenemos que encontrar soluciones nuevas a todo esto. Como primera medida, cuando el médico anestesiólogo llega y se encuentra, bueno, si no encuentra nada, empieza su tarea como siempre, ya sea en el servicio, en la guardia, donde fuere. Pero cuando encuentra que hay faltas
o fallas, tanto sea en el equipo que le compete a él, como en los insumos que es necesario para realizar la intervención, como en lo que puede pasar respecto del propio paciente, que a lo mejor no tiene la suficiente, no está suficientemente resguardado para evitar cualquier problema que le pase a él. Bueno, si pasa eso, entonces tenemos que analizar. Punto 1. Si esto es urgente o emergencia, o es una cuestión programada. Es el faltante. Porque, por ejemplo, si es una emergencia y falta algo referido a los elementos para intervenir, lo tendrá que hacer como puede, porque hay que salir de la emergencia. Pero si es algo referente a su protección personal, y en este aspecto creo que hay que dejarlo muy claro, la protección personal, la salud del médico está primero que todo. Esto es, por más cuestión programada, no programada, urgente o emergente, si razonablemente el médico no está cubierto para poder hacer eso porque tiene riesgo de contagio, ese médico no tiene por qué hacer algo que le pueda perjudicar su salud. En este caso, yo sé positivamente que muchas veces la asociación ha brindado algún elemento de cobertura a los médicos de protección, pero eso no es lo que uno debe aspirar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de cubrir es la responsabilidad de la autoridad sanitaria, que tiene, ante una emergencia como esta, tiene que brindar todos los elementos para que tanto el personal de salud, médicos, auxiliares, lo que fuera, y pacientes, tengan toda la cobertura necesaria para evitar problemas. Quiere decir, como primera medida, que todo pasa por el médico. Cualquier peligro que hace a su salud está primero de todo. Y de hecho, si nosotros nos fijamos, hay un delito penal que habla de alguna manera, alguna vez lo hablamos, que habla del abandono del paciente, abandono de alguien al quien se deba cuidar o proteger. Y está hablando de siempre y cuando no afecte, no cause riesgos al que va a ser el salvataje. Y esto se aplica perfectamente aquí. Entonces, para resumir este aspecto, si se trata de la protección del paciente, el médico el anestesiólogo tendrá que procurar que eso se haga de la mejor forma posible. Si el paciente está en emergencia con protección o sin protección, el médico tendrá que intervenir. Si faltan insumos y es una operación programada, una intervención programada, si faltan elementos para que lo pueda hacer, bueno, el médico puede rechazar hacerlo. Si es una emergencia, no. Pero donde siempre se puede rehusar es si su salud está en riesgo. Después, ¿quién es el responsable, como me preguntaste, Carlos, recién? ¿Quién es el responsable de esto? La dirección del hospital, el jefe de servicio, el jefe de guardia serán responsables solamente si nunca tomaron las providencias para pedir que se les mande los elementos necesarios. Entonces allí surgirá una inacción por parte de ellos que los puede responsabilizar de alguna manera. Pero si ellos pidieron, y la dirección del hospital o del instituto, de lo que fuera, pidió también, y está en manos de la autoridad sanitaria la provisión, y no lo hizo, entonces la responsabilidad recae pura y exclusivamente en manos del Ministerio de Salud o lo que fuere, tanto sea en la jurisdicción que corresponda. Esto respecto de la pregunta, no sé si quedó algo sin contestar en ese aspecto, Carlos. No, creo que satisface lo que te habíamos pedido, Eduardo. Gracias. Claudio, ¿querés continuar? Sí, cómo no, Carlos. Bueno,
Muy clara la exposición, Eduardo, muchas gracias. Por Ahora favor. vamos a continuar igualmente con los temas porque estamos viendo que en los chats está muy solicitado todo este sistema, este tema y más que nada el mecanismo por el cual el anestesiólogo que está en esta situación cómo debe manejarse, cómo debe moverse. Ahora es el turno del doctor Maceda, Sebastián Maceda, con quien bueno, compartimos también tareas en la mutual, sobre bueno, la ley de emergencia sanitaria, que viene a reformular un montón de tareas, un montón de atribuciones y algunas cuestiones que me parece nos van a afectar muy de cerca en un futuro cercano. Así que para mí es un gusto saludarte, Sebastián, como siempre, y bueno, escuchamos tu exposición. ¿No podés deshabilitar el micrófono, Sebastián? Ahí está. Perfecto. Gracias, Carlos. Claudio. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Bueno, ante todo, agradezco la invitación y yo creo brevemente quería hacer una introducción, cómo nace esta ley de emergencia sanitaria y en particular se origina hacia fines de diciembre del año pasado, 2019. Ya había una ley en vigencia, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que se había emitido en el marco de la emergencia pública. Ya estábamos en emergencia pública hacia fines del año pasado, cuando para marzo, que se inicia esta emergencia sanitaria, se amplía esa vigencia de la ley, que había sido por un año, por el lapso de este 2020, el gobierno a través de un decreto promulgó esta necesidad de ampliar la ley de emergencia pública y decretar esta emergencia sanitaria, que justamente a través de la pandemia por la cual se pronunció la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, en el marco de ese decreto, otorga facultades al Ministerio de Salud como órgano de aplicación, como autoridad sanitaria, para poder dictar normas de competencia que puedan dar cumplimiento a ese decreto. Es ahí que el Ministerio de Salud dicta una resolución, la 696 de este mismo año, que tomó vigencia el último día de marzo, es muy reciente esto, para que de algún modo esté dirigida a lo que más le interesa a usted, a los médicos, en cuanto a la competencia que tiene en la aplicación de la ley de los profesionales, a lo que se abarca la 17132, que es aplicativa, porque se refiere ese decreto a la obligación de los profesionales respectivos mencionados en esta ley de ejercicio, que presten la colaboración necesaria que requieran de las autoridades sanitarias, ya sea en el marco de una epidemia, estamos en una pandemia, o en otras emergencias. O sea que en esta emergencia encuadra justamente la emergencia sanitaria, que podrían ser convocados a asistir ante un llamado de una autoridad competente sanitaria para que puedan colaborar en ese sentido. O sea que entra en marco la ley del ejercicio de la profesión de la medicina, que no solo abarca por la especialidad de anestesiólogo, sino ya por ser la condición de médico de cubrir cualquier vacante o necesidad que sea requerida. Es por eso que toma vigencia en cuanto a la exigencia del cumplimiento, ¿no?, de esta normativa. Ahora bien, también esto va a depender mucho de la necesidad de que eso ocurra. El Ministerio de Salud, a través de este decreto también, dice que todos los efectores de la salud pública podrán suspender las licencias de todos los profesionales o personales de la salud que fueran afectados a esta emergencia. Es como decir, como que tienen que estar en un estado de disposición por si eso ocurre. Todo obviamente entiendo yo que va a depender de un pico de contagio o no, de que ocurra o no, que no puedan hacer abasto con los profesionales que ya tengan interviniendo, y que bueno, en un acto de excepcionalidad, porque esto tiene que tener una vigencia temporal, estamos hablando de
derechos que se están restringiendo, que no pueden ser eternos. Hay un artículo fundamental en la Constitución que dice que toda reglamentación de la ley debe ser razonable. Es por eso que entiendo que todo esto, la excepcionalidad de esta ley es temporaria y tiene que llegar a un marco de limitación que no puede durar para siempre. Entendemos que sería dentro de este marco de excepcionalidad que duraría la ley de emergencia sanitaria para cubrir este estado de necesidad de emergencia de la pandemia. Simplemente de ese modo lo entiendo así en cuanto a la interpretación de las normas vigentes actualmente. Desde ya que quedo a disposición también de alguna pregunta que sugiera de mi interpretación de las normas. Bueno, gracias, Sebastián. Doctor Debó, nosotros habíamos pergeñado algunos temas desde su óptica del derecho civil que nos gustaría que nos transmita. Y mire, estoy leyendo en el chat una pregunta que se ajusta y se la voy a leer para transmitirle, en realidad lo que nosotros le pedimos es lo que pensábamos que era el reflejo de lo que la gente está temiendo, está preocupado con esta ley de emergencia sanitaria que pone en tema, en foco, la reasignación de tareas en el marco de la crisis sanitaria, ¿no? Dice uno de los asistentes en este momento al seminario, dice: se nos informa que a la brevedad es posible que nos soliciten en áreas y horarios que no son nuestros horarios habituales. ¿Esto es viable? ¿Qué cobertura legal, también bueno, lo extiende al seguro, tenemos? ¿Hay alguna posibilidad de negarse a asumir los roles para los que no es nuestra área, nuestra competencia, como el manejo de pacientes intensivos? ¿Y hasta dónde puede prosperar esta situación, ¿no es cierto? Y unos renglones más arriba hay otra pregunta, dice: ¿se puede hacer un amparo si la dirección del hospital público nos envía a cumplir funciones no relacionadas a la anestesiología? Por ejemplo, hisopar, hacer guardias en UTI. Como ve, un poco lo que le habíamos pedido para que nos transmita y nos tranquilice o intranquilice, no sé, es lo que la gente nos está pidiendo. Así que lo escuchamos, Ricardo, con toda atención. Bueno, gracias, Carlos. Este tema sí es justamente un tema vinculado íntimamente con la responsabilidad, que era lo que estaba programado, la responsabilidad profesional e institucional. Acá, en el campo de la responsabilidad por el daño que se pueda causar a otros, le cabe tanto a las personas como a las instituciones y al Estado. Ese viejo dicho que decía que la corona jamás podía equivocarse, acá no funciona. Desde hace mucho, y gracias a los avances de la civilización, el Estado comete errores y los paga, pero nos abarca a todos. Cuando estamos en el marco de la responsabilidad, siempre vemos que a los profesionales, y dentro de los profesionales a los médicos, no se los puede juzgar o calificar su responsabilidad si primero no se evalúan las condiciones de tiempo, de lugar y de persona. Esto es lo que habitualmente se dice: a mí nadie me puede juzgar más allá de mis especialidades, de mis funciones, de mi clase, de mi condición. No se me puede tampoco evaluar o responsabilizar por cuestiones de tiempo. Las cuestiones de tiempo en el marco de la actividad curativa, especialmente la anestesiológica, es crítica. Todos los anestesiólogos saben cómo aumenta exponencialmente el riesgo
cuando se trata de una urgencia en comparación con una cirugía programada, por ejemplo. Y de lugar porque, bueno, todos dependemos de la infraestructura disponible. No podemos actuar en la estructura ideal, sino en la que tenemos realmente. Todo esto, que es el régimen general, está más especificado en la Ley de Ejercicio de la Profesión y de muchas otras leyes y disposiciones administrativas, bueno, que todo el mundo conoce, están distribuidas a lo largo y a lo ancho. En el tema de la emergencia sanitaria, que se declara por esta exposición que hizo Sebastián Maceda anteriormente, encontramos que aparece un escenario excepcional. Es decir, todo eso que ocurre y que genera el marco de nuestra calificación y de nuestras obligaciones, de las clasificaciones y obligaciones de los médicos, en especial de los anestesiólogos, sigue funcionando, pero funciona en el marco de la excepcionalidad. Y acá entra en el escenario el Estado. ¿Por qué entra en el escenario el Estado? Porque en esa el Estado siempre es el sujeto pasivo de la obligación de otorgar salud pública a la población. Esa nunca se escapa. Pero acá en la excepcionalidad tiene algunas características especiales. Una de ellas, ya adelantada por el doctor Pantín, por el doctor Rocha, es el tema de la provisión del ámbito de ejercicio de la actividad y del sistema general de suministro y de prioridades en ese suministro, que está recalcado en la ley de emergencia sanitaria y en los decretos que la prorrogan. Esa ley, además, ese sistema de normas le da una prioridad a la emergencia sanitaria, porque el Estado nunca se puede excusar diciendo que no tiene presupuesto para algo que debió prever. Y también menciona la palabra calidad, la calidad de la prestación médica. Y acá aparece, ya nos estamos acercando al terreno que vos mencionás, Carlos, que es el de la responsabilidad del anestesiólogo en un ámbito que no le es propio. Y eso es el centro, el gran dolor de cabeza de los jueces, porque allí muchas veces se presenta, como en el caso concreto que estamos hablando, una colisión de intereses. Todos los médicos saben que tienen el ejercicio de la libertad médica y el libre ejercicio del criterio médico. Y a ningún médico se lo puede responsabilizar si se equivoca de buena fe. Esa libertad es fundamental, pero esa libertad está restringida. Y está especialmente restringida por la Ley de Ejercicio de la Profesión cuando dice que todos los médicos deben colaborar. Dice prestar colaboración cuando sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de epidemias. Estamos justo en ese lugar, en esa situación y en ese lugar. La obligación de colaboración en colisión con la libertad. Y bueno, en general, Eduardo Gerón ya nos explicó claramente el valor que tiene el resguardo del factor humano, porque el factor humano acá, el operador, es indispensable. Si no está el operador, todo este sistema se derrumba. Podrá haber un hospital mejor, un hospital peor, más
equipo, menos equipo, pero si no está el operador, nada va a funcionar. Y en esto, en este juego de choque, de colisión de derechos, está prevaleciendo siempre el interés general por encima de un interés particular. Ocurre que el médico no está obligado a tener una actitud heroica y prescindir de todo, ir adelante, lo puede hacer, pero solamente es una actitud heroica, no es una obligación de tipo profesional. La obligación de tipo profesional exige un factor de prudencia. Y el ejemplo este es el ejemplo central con el cual yo diría que respondo y termino mi exposición, que es la colocación de un anestesiólogo a cargo de una unidad de terapia intensiva. Bueno, de entrada eso ya nos choca porque todos sabemos que la medicina, todas las profesiones modernas, liberales, pero más que todo la medicina es poliédrica, tiene muchas caras. No conocemos profesionales que dominen todas las facetas, todas las especialidades. Y entonces la especialidad que nos agrega calidad nos otorga limitación. En esos casos, una necesidad extrema, porque la epidemia genera necesidades extremas, puede llegar a exigir que una persona, sobre todo si está sola, tenga que asumir una obligación por encima de su nivel de especialidad. Ese es el tema crítico en todo esto y es un tema que no debería ocurrir y antes que ocurra debería prevenirse. Todo el sistema de responsabilidad, especialmente la responsabilidad civil por daños, está amparada por los criterios de prevención. Y antes de que ocurra, esto debería ser puesto de manifiesto a las autoridades que organizan el sistema de salud regional o particular dentro de un hospital. Esto no debe ocurrir. Los sistemas que se han ocupado de estudiar estas contingencias siempre dicen que ante una situación de emergencia en donde el factor humano sea escaso y la emergencia misma exija que haya este cambio de roles, esta reubicación de especialidades, debe siempre hacerse en forma interdisciplinar. Y más aún, todavía, hay publicaciones de los médicos emergentólogos, de los especialistas en terapia intensiva. Hay una prestigiosa revista de terapia intensiva que ya abordó este tema y ha dicho, cuando esto tenga que ocurrir, si un anestesiólogo interviene, debe intervenir bajo la supervisión de un emergentólogo o de un especialista en terapia intensiva. Y además, dando un paso más todavía, dijo, lo más importante es que el anestesiólogo sea vinculado con tareas específicas o vinculadas con su especialidad. Ahí va a estar dada la presencia, la colaboración y la calidad. Supongo que ustedes lo van a explicar mejor que yo, serían todas las cuestiones relacionadas con la resucitación, la vía aérea, en fin, esas actividades propias de la especialidad. Bueno, yo creo que esto es una visión desde el punto de vista de la responsabilidad civil, del caso concreto más patente que se está viendo en este momento en las tentativas de reorganización. Por eso, si yo tengo que terminar diciendo una sola palabra, prevenir.
reclamar administrativamente, como dijo Gastón. Bueno, gracias, Carlos. Claudio. Muchas gracias, doctor De Veo. La idea es que realmente están lloviendo las consultas. Es molestarlo en un rato a usted, al doctor Jeroma, al doctor Lerto, al doctor Maceda, con algunas cuestiones mucho más puntuales y traer a la práctica específica del anestesiólogo del día a día cuáles son las recomendaciones puntuales resumidas en cuanto al accionar, ¿no? Ahora vamos a escuchar una disertación del doctor Lertora, que bueno, yo tengo el gusto de trabajar habitualmente con él, un excelente profesional, una persona realmente increíble, sobre un tema que nos están consultando mucho, inclusive telefónicamente, sobre qué pasa con las imputaciones a los profesionales de salud por esparcir los virus, las amenazas al médico anestesiólogo, cómo canalizar un reclamo, por qué vías, las denuncias que se hacen en general. Nos han consultado mucho sobre las implicancias que tiene para el que realiza una denuncia posteriormente. Así que bueno, le doy la bienvenida, doctor Lerto, y desde ya le agradezco muchísimo que nos haya dado cabida en un ratito de su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a 217 participantes, que con un dibujito que está abajo cuesta. Voy a tratar de ser lo más corto que pueda. A ver, yo lo que había pensado, por ahí me cambia esto que estoy leyendo por todos lados, que hay preguntas y respuestas y participaciones de gente que está viendo esto, a lo mejor me cambia un poco el orden de la exposición. Yo lo que había pensado es, por una parte, marcar la realidad de qué consecuencias penales se podían presentar a partir del ejercicio profesional, como consecuencia del ejercicio, más allá de lo que cotidiano, y después una cuestión personal sobre el tema de amenazas y eso. De todos modos, me gustaría arrancar por algo que marcó Gastón, que marcó Sebastián y que marcó Ricardo. Ahí estamos viviendo, o sea, todas las preguntas que nos hacen muchas veces, la gran mayoría son en abstracto, y vienen desde un paradigma de normalidad que hoy no tenemos. Hoy la excepción es la normalidad. Entonces, donde la pregunta es general, es muy difícil saber, es muy difícil responder, y creo que el secreto de casi todo pasa por lo que decía Gastón. ¿En qué documentamos? ¿Qué, frente a la dificultad, qué podemos dejar sentado por escrito frente al reclamo? ¿Qué protecciones tomamos? Y a partir de eso van a venir consecuencias o no consecuencias. No por el abstracto de la falta de un elemento, la consecuencia sea tal, sino es cómo documentamos, cómo guardamos esa información para tener. En las figuras penales, la verdad que no hay diferencia a la población en general por el ejercicio de la profesión. Puede parecer muy fuerte cuando leemos en diarios, por ejemplo, la principal figura de los delitos contra la salud pública es el artículo 202, que es el propagar enfermedades peligrosas y contagiosas, y puede parecer muy fuerte, porque tiene penas de 3 a 15 años, pero la realidad nos lleva a que es un delito que tiene que ser doloso, es decir, querible. Difícilmente nos vamos a encontrar en papeles, en concreto, con médicos que puedan ser acusados de una figura del 202. Esa misma figura, el 202, la tiene culposa, o sea, la propagación de enfermedad culposa, que es el artículo 203. Ahí hay una pena de multa y una pena muy chica de 6 meses y a 5 años en general, si se produce la muerte de un paciente. Solo es culposo para el arte o profesión, es decir, para la persona común la propagación de una enfermedad no es delito, para un médico sí. Y acá viene lo que empezaba antes, siendo esta cuestión de excepción. Antes esto sonaba muy fuerte y hoy en la excepción, en esta emergencia, nadie nos podíamos imaginar. Nosotros tuvimos una experiencia con Claudio y con Carlos de un tema en una ciudad por una enfermedad infectocontagiosa, y la verdad que en ese momento hablar de carga viral,
hablar de periodo de exposición, hablar de paciente cero, era muy difícil, la verdad que era muy difícil. Y todos manejan esa terminología, con lo cual puede parecer muy fuerte el 202 de propagar una enfermedad, pero en la realidad difícilmente se pueda concretar una imputación en ese sentido. En una enfermedad que es asintomática, hacía 2 meses quizás no pensábamos esto. Por ejemplo, una de las cuestiones que es hablé con gente de médicos municipales a ver si tenían la misma realidad que tenían los anestesiólogos. Y sí, tuvimos un caso que salió en los diarios de un médico que fue acusado. El médico, bueno, producto de esa esquizofrenia colectiva, que a lo mejor no estaba bien la palabra esquizofrenia, digamos, después de ese nerviosismo, se tomaron medidas coercitivas, se lo detuvo, en cuanto explicamos se consiguió la libertad y listo. Y me decían de médicos municipales que tienen 12.000 casi médicos, que tienen solo 3 imputaciones. A lo que voy es la amenaza de la daga penal y de la persecución a médicos y qué sé yo, hasta hoy en números, la verdad que no se verifica. Digo porque pasan un montón de intranquilidades, se leen un montón de preguntas, y la verdad que todo lo que tengo como para hablar en delitos podría hablar horas y no me parece que sea importante. Sí, desde el punto de vista penal vamos a estar todos inmersos y el centro del reclamo va a ser en el artículo 205, que es el que le cabe a cualquier ciudadano de pie también, que es el no respetar una medida de autoridad sanitaria para impedir o propagar una enfermedad, digamos. En eso conocemos millones de casos de todo. También es cierto que el sistema judicial, en torno a la emergencia, ahí es el ejemplo donde arrancaba, hay un sistema judicial que está pensado para la normalidad, no está pensado para la emergencia. Se aplicaron medidas en torno a la normalidad. Bueno, nunca nadie va a resolver 7.000 causas penales por las imputaciones al 205. Terminaron archivadas la gran mayoría, y algunas muy graves que hayan tenido consecuencias en probation. Lo que sí, en el caso que haya condenas por violación a las medidas de la autoridad sanitaria, el 205, o por propagar enfermedades, si hay condena, se establece la limitación especial a los médicos. Pero también me parece un tema que, digamos, es muy chico el universo. Quizás es más grande el universo, o es la misma cantidad, tenemos más cantidad de consultas y conflictos de mala praxis por el ejercicio profesional que por las leyes de emergencia y el ejercicio de emergencia, en el ámbito de derecho penal estoy hablando, ¿no? Después el tema de las amenazas, sí, me parece que bueno, es la precaución a tener, sea amenazas, hostigamiento o discriminación. Salió una ley el jueves que aumenta las penas en la Ciudad de Buenos Aires hacia eso. Y ahí sí, la recomendación es, si le llega a pasar algo, lo primero que hay que hacer es vía el 911. ¿Por qué? Porque en otra situación podíamos hacer la consulta con el abogado, bueno, después del 911 consultar con el abogado. Pero la única manera de garantizarnos una atención inmediata y un desplazamiento inmediato para que empiece la justicia a tomar cartas en el asunto es vía el llamado al 911. Después está, no sé, la verdad que hablar de resistencia, desobediencia a la autoridad, frente, no creo que tenga mucho sentido. Sí, lo que digo es el centro de la protección del médico como profesional y de su responsabilidad pasa por qué documenta frente a las situaciones que se le presenten. Después creo que mucho más no, y no sé si tomé los 10 minutos o me excedí, perdón.